Bueno, empezamos a hacer un proyecto de consola con el Sharp Developer para practicar el C#. Abrimos el C#. Hay muchas versiones, de su página podemos bajar la versión que nos parezca más adecuada. En archivo le damos a nuevo solución. Aquí le seleccionamos aplicación de consola y este va a ser ejemplo, voy a llamarle ejemplo tutorial. Se nos graba en la carpeta de mis documentos en una subcarpeta que se genera automáticamente, que se llama Sharp Developer Projects, y allí dentro tendremos una carpeta con todo el proyecto. Bien, aquí se divide en una pantalla central donde vamos a trabajar el código. Cuando trabajemos aplicaciones gráficas, aquí veremos tanto código como el interfaz gráfico. Aquí habrá elementos y propiedades. En esta primera aplicación, aquí siempre se programa dentro de lo que se llama main, que es el programa principal o método principal. Todo lo tenemos que escribir ahí dentro, tanto la definición de variables como el trabajar nuestros bucles o nuestras sentencias condicionales ahí dentro. Después le damos F5 o aquí al botoncito verde para ejecutar y ver cómo sale. Por otro lado, se va creando nuestro proyecto, aquí lo podemos ver. Cuando venimos a, por ejemplo, en esta carpeta de descarga, hemos dicho que íbamos a documentos, Sharp Developer Projects, y aquí se creará ejemplo tutorial. Aquí dentro estarán todos los archivos que creemos. Bien, dicho esto, seguimos. Lo que queremos es, en la primera aplicación, es que nos pida la consola dos números y nosotros le devolvemos el resultado, bueno, pues, por ejemplo, de la suma, de la multiplicación, de la división, y además también podemos ampliar el programa. También le podemos pedir un número que sea un sueldo, y si el sueldo es mayor que 2.000 euros decimos que tienes que pagar muchos impuestos. En caso contrario, que no tienes que pagar impuestos. Con eso estamos trabajando un sí. Por último, trabajaremos los bucles, que vamos a hacer un par de bucles, por ejemplo, una tabla de multiplicar o los números impares que haya entre dos cifras, por ejemplo. Bien, empezamos por la primera parte del programa. Queremos pedirle por consola dos números y eso, pues lo primero que tenemos que... Vamos a ir enseñando. Dice, bueno, pues esta sentencia de console readline es la que escribe en consola. Y pues queremos que el programa nos pida números. Aquí le podemos escribir dentro de las comillas dobles, dime el primer número. ¿Vale? Si nosotros, eso es lo que escribirá la consola, en ese momento tenemos que escribir el número. Para escribir el número y que la consola lo pueda leer, utilizamos console, después del punto nos aparecen las ayudas, readline. Esto es leer de lo que escribamos en la consola. Y eso, ya empezamos a utilizar variables, tenemos que depositarle una variable. La consola lo que lee es siempre texto. Todo lo que escribamos, aunque le metamos un número, lo considera como texto. Con lo cual tiene que ir una variable de tipo texto. Las variables de tipo texto en C# son de tipo string. Le vamos a decir un string que le llamamos, por ejemplo, línea, y ahí va a depositar lo que lea por pantalla. O sea, lo primero que va a decir la consola es, dime un número. Le escribimos el número, lo leemos de la consola en formato texto y lo depositamos en la variable de tipo texto línea. Debe ser así porque no le podemos decir que lo deposite en una variable numérica. Los lenguajes de programación son muy estrictos y lo que nosotros almacenemos en las variables debe ser del mismo tipo del que se ha definido la variable. Lo que después podemos hacer es convertir variables de un tipo a otro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Línea, que es de tipo texto, le tenemos que decir que lo convierta, por ejemplo, nosotros queremos convertirlo a tipo entero. Bueno, pues tipo entero es int.
Le decimos parse, que ahí viene la ayuda, y ahí le metemos dentro línea. Con eso hemos convertido línea a tipo entero y lo vamos a almacenar en una variable de tipo entero. Definimos la variable y le decimos, por ejemplo, número 1. Aquí se ha comido el int de antes, pero lo ponemos. ¿Vale? Ya, todo este proceso farragoso para la consola que escribimos consola, lee consola, convierte en una variable de tipo texto y la variable de tipo texto a una variable de tipo entero. ¿Vale? Bueno, con eso ya tenemos un número. Del mismo proceso lo repetimos, hacemos un copia y pega y le metemos allí y donde... Ahí vamos a hacerlo bien. Aquí. Le metemos el segundo número. Segundo número. Y aquí definimos la variable 2. Ya tenemos dos variables numéricas de tipo entero con dos números. Aquí podemos comentar, porque cuando vengamos al programa dentro de un tiempo, entender lo que hacemos. Pedimos por consola dos números. Esto que acabamos de hacer es un comentario con las dos barras inclinadas. Sale en otro color, eso no se va a ejecutar ni se va a compilar, no va a salir en nuestro programa. Es simplemente un comentario para que el programador entienda lo que estamos haciendo. Bien, aquí ya tenemos dos números. Ahora queremos generar pues la suma, la resta y el producto. Bueno, pues podemos, incluso aquí arriba, no tiene por qué ser abajo, podemos declarar que vamos a utilizar unas variables de tipo suma, producto, por ejemplo, resta. Vamos a dejar la división. Bueno, vale, tres variables. Punto y coma, siempre que declaramos o escribimos algo, vemos que hay un punto y coma al final de cada línea, ¿no? Bien, pues aquí le vamos a decir la suma va a ser la suma de número 1 y número 2. Producto, número 1, asterisco, número 2. Y resta, pues, número 1 menos número 2. Bueno, pues lo ponemos aquí. Suma es igual a número 1, te va saliendo la ayuda, número 1 menos número 2. Número 2. Muy bien. Ya lo tenemos, ya tenemos las tres variables. Vemos que aquí se nos ha pasado, esto es la suma, la multiplicación es el asterisco, la resta es el menos, la división sería la barra inclinada, si tuviéramos la división. El resto de una división sería el símbolo de porcentaje, que se le llama módulo. También se podría aquí decir el resto, en vez de resta, resto. El resto de la división. Entonces aquí podemos decir resto es igual número 1, número 2. ¿Vale? Divide número 1 entre número 2 y lo que dé, no el cociente, sino el resto, aparece aquí. Bien, lo que pasa es que, bueno, hemos hecho las operaciones, hemos pedido por consola número, hemos hecho las operaciones, pero eso hay que mostrarlo. Entonces aquí hay que decir mostrar resultado. Mostrar resultado. Y lo tenemos que hacer, pues, de nuevo con console, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te copiamos esto, si no queremos escribir demasiado, y escribimos aquí, la suma es... Muy mal. La suma es, y dejamos un espacio en blanco, y aquí fuera, para unir un trozo de texto con otro trozo de texto o una variable, utilizamos el más. Más sirve para sumar números y también para concatenar trozos de texto. Pues le decimos la variable suma. ¿Vale? De la misma manera, pues hacemos el producto, resta y resto. Ya lo tenemos puesto. Ya tenemos que saque por pantalla la suma, producto, resta y resto, con la concatenación. Aquí, este comentario que está en inglés, que venía por defecto, lo podemos quitar. Incluso este también, que presiona cualquier tecla para finalizar también. El último lo dejamos, porque el último es el que te está esperando para que se pueda cerrar la ventana que pulse cualquier tecla. Entonces la consola espera que una última pulsación de tecla y cierra la pantalla. Ya podemos
intentar comprobar que nos sale. A ver si tenemos algún error. En esta pantallita de depuración saldrían los errores y vamos a ejecutar con F5. Aquí, al parecer, nos debe salir un error. Echamos para arriba. Dice, ya se ha definido una variable línea. Vale. Cuando se define una variable línea, se declara, que pudimos, por eso es casi mejor declararlo en la primera línea para no tener que escribir dos veces string. No es necesario porque se duplica. Aquí cuando declaramos, se crea en el programa que vamos a crear dos variables diferentes. Entonces solamente hay que declararla una vez. Solo una vez. ¿Vale? Se declara una vez y se utiliza tantas veces como se quiera. Se lee, se deposita en línea, se convierte a número 1. Esa misma se borra lo que tenía al leer por consola por segunda vez. Ya sí podemos ejecutar. ¿Vale? Dime el primer número. 11. Dime el segundo número. 5. 11, 5, y ahora la suma es 16, producto 55, perfecto. La resta es 0, y el resto sí está bien, la resta está mal, la resta debería dar 6. Vamos a ver si no hemos restado bien. Tenemos que ver dónde tenemos el error. Aquí. Vemos el error, hemos dicho número 2 menos número 2, un error. Ejecutamos de nuevo. Le decimos otra vez, por ejemplo, primer número, 13. Segundo número, 2. La suma 15, producto 26. La resta, ahora lo hace bien, 11. Y el resto, claro, al dividir 13 entre 2, da de cociente 6. Y de resto da 1. Perfecto, el resto me lo ha calculado bien. Ya hemos hecho la primera parte del programa. Hemos sabido utilizar variables de tipo entero, de tipo string, hemos utilizado la consola y las conversiones. La segunda parte del programa, lo que vamos a hacer es que nos pidan un número, que puede ser un sueldo, y si el sueldo es mayor que un parámetro, porque nos den una información, en caso contrario, que nos den otra información. Eso es un sí. Un sí como hacíamos en las hojas de cálculo. Pues, para que no nos moleste toda esta información, lo que podemos es o crear un proyecto nuevo, o yo aprovecho y comento todo esto, comentar la región, después le quitaré el comentario, y así al ejecutar no me sale todo esto. Y puedo practicar aquí. Aquí digo, ejemplo de sí. Y empiezo. Escribo un if. Los sí aquí se hacen con if. Un if, que me sale la ayuda, ya me dice que con el tabulador me sale todo. Vale. O puedo hacer un if-else, que es cuando tengo dos condiciones. Que si se cumple la condición me sale un resultado, si no se cumple otro. Es el que me interesa. If-else. Me sale la estructura. Dentro del paréntesis va la condición. Si se cumple la condición del paréntesis, entre las primeras llaves se mostraría. Si no se cumple la condición del paréntesis, se ejecutaría las llaves del else. Vale, entonces aquí. Lo primero, voy a declarar una variable aquí arriba, antes del if, que le vamos a llamar, si quiere, una variable también entera, sueldo. ¿Vale? Y vamos a pedir de nuevo, ¿no? Todo lo que hacíamos antes. Console I. Console readline. Dime tu sueldo mensual. ¿Vale? Y lo que hacíamos antes. El string línea. Bueno, es que línea, claro, lo hemos comentado. Pues vamos a crear otro, línea 2. Vale. String línea 2, para ya no descomentar lo de antes. Le decimos console readline. Perfecto. Lo convertimos a entero. Entonces decimos sueldo. Esto es siempre mecaniza. Int parse. Perfecto. Parse y lo metemos en línea 2. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo hemos pedido
y ese sueldo ya lo tenemos almacenado. Aquí, bien, aquí debemos meter la variable sueldo. Y por ejemplo, cuando el sueldo mayor que 2.000 euros, le damos un mensaje. Aquí me he dado cuenta de que tengo el red line que lee por pantalla, pero este no era el red line, este era el escriben por pantalla, ¿no? Write line. Aquí justamente lo que vamos a escribir es, si cumple que el sueldo mayor que 2.000 euros, le vamos a escribir por pantalla console write, no nos equivoquemos, write line, debes pagar impuestos. ¿Vale? Eso si el sueldo mayor que 2.000 euros. En caso contrario, que sea menor o igual que 2.000 euros, le vamos a dar otro mensaje. No pagas. ¿Vale? Aquí se nos sigue el paréntesis y punto y coma. Recordad, los puntos y coma es muy importante. Dentro del console readline, entre dobles comillas para escribir. Vale, pues ya hemos hecho el primer ejemplo de sí. Un sí con una condición que va entre llaves. Si cumple que el sueldo mayor que 2.000, se muestran las primeras llaves. Si no cumple esto, se muestran esas segundas llaves que corresponden con el else. Ejecutamos. Dime tu sueldo mensual. 2.100 euros. Ejecuta. Debes pagar impuestos. Lo ejecutamos otra vez para ver lo otro. 1.100 euros. No pagas. Perfecto. Ya hemos hecho el sí. De nuevo, la última parte de la consola era hacer bucles. Pues de nuevo vamos a comentar lo que tenemos. Aquí le damos a comentar. Y ya lo tenemos todo comentado. En cualquier momento podemos seleccionar y descomentar la zona. Ahora vamos a hacer un bucle. Un bucle, vamos a comentar aquí. Vamos a poner ejemplos de bucles. El bucle es... la sentencia hay varias, pero la más conocida es la del for. Vamos a escribir, por ejemplo, los números del 1 al 10. Entonces ponemos for, ese mismo, le damos el tabulador, ya lo tenemos, y le tenemos que decir, bueno, aquí a veces aparece una variable que es la que va a iterarse, vamos a llamar la variable i, un entero, que empieza desde 1. Aquí en el segundo parámetro tenemos que decir hasta dónde tiene que llegar, pues, bueno, hasta que llegue a 10, siempre y cuando i sea menor o igual que 10. Y aquí en el último paso, cómo va a aumentar esa variable i, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, pues aquí le vamos a decir que vaya de 1 en 1. Una manera que suele aparecer siempre, en vez de decir i igual a i más 1, una manera que aparece en casi todos los manuales es i más más. Con eso quiere decir que en cada pasada i valdrá 1 más. Bien, a mí me gusta tener las llaves así, y lo que haya dentro de estas dos llaves es lo que se va a ejecutar desde una vez hasta 10 veces, o sea, desde el 1 hasta el 10 veces. Nosotros lo que vamos a ejecutar es una cosa simple, console writeLine, y le decimos que se muestre la variable i. Bueno, ahí lo que va a hacer desde i vale 1 en la primera pasada, después aumenta y valdrá 2. Se mostrará por pantalla también. Después aumenta y valdrá 3, se mostrará por pantalla. Aparecerá todos los números del 1 al 10. Nada más con esta sentencia, ¿vale? Ejecutamos. Y ahí tenemos los números del 1 al 10. Perfecto. Si queremos que solamente me muestre los pares, por ejemplo, del 20 al 50, pues es igual, pero le vamos a poner, claro, si no lo toco, me va a mostrar todos los números del 20 al 50, pero le vamos a meter aquí un if. Un if normal, ¿vale? El console va a ir dentro del if, o sea, dentro de las llaves, ahí va el console, y le vamos a dar una condición. Bueno, ¿cuándo es un número par? Cuando al dividir entre 2 el resto da 0, ¿no? Bueno, pues decimos que el i, al dividirlo el i entre 2, me dé de módulo, o sea, de resto, 0. Entonces ahí dice i porcentaje 2 significa
divide i entre 2 y mira el resto. Si lo que te da es el resto es igual, para comparar se utiliza dos iguales. Igual a 0 te dará el número par. ¿Vale? Si te da, dices igual a 1, te dará el número impar. Bueno, vamos a hacerlo así, con los números impares. Vamos a sacar ejemplos de bucles y vamos a poner aquí números impares. Si el resto de la división es 1, va a ser impar entre 20 y 50. Te va a sacar todos los impares entre 20 y 50. Vamos a ver si es verdad. Ahí lo tenemos, desde 21, 23, 25, bueno, hasta el 50 que no llega, porque el 50 es par. Perfecto. Bueno, pues podemos hacer un último bucle, que es el bucle que me salga la tabla multiplicar que se le pida al usuario. Pues esto lo voy a comentar también, todo comentado para que no me moleste. Aquí voy a hacer lo mismo de antes, le voy a pedir, vamos a pedirle por el sueldo, no, le vamos a pedir un número. Le vamos a llamar línea 3. Vale, le quitamos el comentario. Le vamos a llamar línea 3 a este. Le vamos a llamar número, hemos utilizado número 1, número 2, vamos a llamarle número 3. Y vamos a decir, dime un número del 1 al 10. O dime un número entero. Un número, ni siquiera entero, dime un número positivo. Entero positivo. Natural, vamos. Lo lee y lo convierte a número 3. Lo convierte en número 3. Ya tenemos el número y ahora lo que vamos a hacer es la tabla multiplicar. Si nos da, por ejemplo, el 7, por la tabla lo tenemos almacenado en número 3 y ahora tenemos que hacer la tabla multiplicar de ese 7, 7 por 1, 7 por 2, ¿vale? Y tenemos que hacer la operación de ese número 3, que sería el 7, por esa iteración, ese bucle for que va a iterarse entre 1 y 10, ¿no? Bueno, pues ponemos el for. Nos ayudamos del tabulador. Inter y aquí igual, ¿no? Le decimos desde el 1, debería salir el for aquí, las versiones últimas del Chart Developer te vienen entero. Menor o igual que 10, no tengo que escribir todo esto de la i, y más. ¿Vale? Y le decimos que ahí dentro haga el i por el número 3, y eso lo muestre por pantalla. Vale, console.writeLine, y aquí le podemos decir, bueno, podríamos decir número 3, ¿vale? Y aquí lo concatenamos con i, y después seguimos concatenando, decimos es igual a, aquí, y lo concatenamos por la multiplicación de número 3 multiplicado por i. Veremos si esa operación me la permite en el console. Yo creo que sí. Bien, aquí va a decir el número 3, ese 7 que hemos supuesto. 7 por i, 7 por 1, es igual a 7 por 1. Que es 7, te hace la operación y lo muestra. Esto es un punto y coma. Vale, F5, vamos a ejecutar a ver si es lo que nos da. ¡Ay! String línea 2. Claro, es solucionado. Lo más normal del mundo es tener errores. Perfecto. Dime un número entero positivo. Hemos dicho que el 7, pues nada, el 7. 7 por 1, 7. Perfecto, hemos hecho la tabla del 7. Si nosotros ejecutamos y le damos de nuevo, dice, no, yo el 7 no, yo quiero el 11. Es más complejo. Ahí lo tenemos. Ya tenemos la tabla multiplicar que diga el usuario. Muy bien. Eso sí todo.